Sin duda, una de las consolas de mayor importancia en la historia de los videojuegos, es la Nintendo Entertainment System, y su versión japonesa, la Famicom. Estas legendarias consolas revolucionaron a la industria de los videojuegos en sus tiempos, con títulos legendarios como Mario Bros 1, 2 y 3, The Legends of Zelda 1 y 2, Metroid, Duke, Punch-Out, Double Dragon, entre otras joyitas. Y como todo en este mundo, la NES y la Famicom tienen bastantes curiosidades muy interesantes, y en este iceberg, veremos varias de ellas. Ya saben cómo funciona esto, empezamos con las curiosidades más conocidas, hasta llegar con aquellas que son muy interesantes. Sin más aclaraciones, empecemos. Nintendo Zapper. Se trataba de un accesorio con forma de pistola que fue lanzado en 1984 en Japón, y en 1985 en Estados Unidos, aunque en este país se cambió el diseño en 1989 al que la mayoría conoce, esto debido a que el diseño original se asemejaba a una arma real. Este aparato fue diseñado para títulos de disparos como The Adventures of Bayou Billy, Freedom Force, Wild Gunman, el famoso Duke, entre otros juegos. La pistola contaba con un sensor en la punta, el cual captaba si recibía luz desde la pantalla del televisor. Al apretar el gatillo, la consola mandaba una señal al televisor para que la pantalla parpadeara rápidamente, cosa que hacía que el zapper detectara los cambios de luz, y si se apuntaba bien, se detectaba que se atinó en el blanco, cosa que sería muy impresionante para aquel entonces. Este accesorio fue muy popular, logrando muy buenas ventas, principalmente porque se vendía junto con la consola, aunque también se vendía por separado. Esta pistola se volvería uno de los objetos más queridos relacionados a la NES. PowerPad. Se trató de un periférico desarrollado por Nintendo y Bandai, que fue lanzado en 1986 en Japón con el nombre de Family Fan Fitness, y posteriormente sería lanzado en 1987 y 1988 en Norteamérica y Europa con el diseño que todos conocemos. Este periférico se trataba de un tapete con botones que al pisarlos, controlaban a un personaje para que se moviera. El tapete tenía dos lados, el lado A, que contaba con 8 botones, y lado B que contaba con 12. La función de este periférico era la de ser utilizado para algunos videojuegos de deportes, como correr, saltar, aeróbics y más. En total fueron 11 juegos los que eran compatibles con el periférico, aunque algunos de estos solo se lanzaron en Japón. Unos ejemplos son, Athletic World, Dance Aerobics, Jogging Race, Street Cop, Stadium Events, Super Team Game, World Class Track Meet, entre otros. Este sistema fue bastante novedoso en su tiempo, y se volvió en uno de los productos más recordados de la NES. Row. Este es un accesorio con forma de robot que salió por primera vez en 1984 en Japón con el nombre de Famicom Robot, y al año siguiente saldría en Norteamérica con el nombre de Robotic Operating Buddy, o mejor por sus siglas, ROW. Este pequeño robot tenía la función de ser como un segundo jugador, ya que él podía jugar ciertos juegos en específico con el uso de un mando, esto lo hacía mediante estímulos ópticos que reaccionaban al estar viendo lo que pasaba en la tele. Con el uso de sus brazos que podía moverse de izquierda a derecha y arriba y abajo, podía presionar botones y agarrar objetos para hacer ciertas acciones en el juego. Este producto tuvo muy buenas ventas, principalmente porque se vendía junto con el Nintendo Zapper y la consola en un paquete llamado Deluxe Set. Tristemente solo era compatible con 2 juegos, Gyromite y Stack Up, cosa que hacía que al poco tiempo se dejara de lado. Pero a pesar de este problema, este robot se volvería en uno de los objetos más icónicos de Nintendo, teniendo apariciones en algunos juegos como Statropics, algunos WarioWare, y Pikmin 2. No solo eso, también se volvería en un personaje jugable en juegos como Mario Kart DS y Super Smash Bros., teniendo su primera aparición en Brawl. Know You're Playing with Power. Se trató de un eslogan publicitario usado en Estados Unidos durante los tiempos de la NES y de la Super NES. El eslogan se traduce como, ahora estás jugando con el poder. Este eslogan fue usado tanto en comerciales y revistas donde resaltaban las capacidades de la consola como la de sus accesorios, y sobre todo, del gran catálogo de juegos que contaban.
Se trataba de la acción de soplar dentro de los cartuchos cuando estos no funcionaban. Cuando la consola no podía leer un cartucho, normalmente significaba que había polvo estorbando. Para solucionar eso, se soplaba para eliminar el polvo y así la consola podía leer el juego. Pero hacer eso podría dañar tanto al cartucho como a la consola a largo plazo, esto debido a la saliva, que caía en los pines del cartucho causando que se oxiden con el tiempo. Esta acción llegó a ser muy popular debido a su supuesta efectividad, pero realmente lo que provocaba esto, era que la saliva al ser agua, conducía mejor la electricidad causando que la consola leyera mejor el juego, pero como se mencionó, esto era dañino a largo plazo. La forma más efectiva para limpiar un cartucho es el uso de un hisopo con alcohol isopropílico, ya que este tipo de alcohol está diseñado para aparatos electrónicos, por lo que no dañarán al cartucho ni a la consola. Famicom Disk System. Se trataba de un periférico para la Famicom que fue lanzado en 1986 solo en Japón. La función de este periférico era la de poder usar un soporte de almacenamiento llamado disquete, que eran aparatos que permitían almacenar datos, cosa que permitía que se guardaran partidas de varios juegos, esto gracias a su gran capacidad de almacenamiento. Los disquetes también podían guardar títulos completos que un cartucho normal no podría hacer, por lo que varios juegos se lanzaron en este formato, entre esos están, Adian no Tsue, All Night Nippon Super Mario Bros., Big Challenge Gunfighter, Haaman Tanteidan Matona Rikumi, Magma Project Hacker, y Zelda no Densetsu, Hyrule Fantasy, entre otros. A pesar de lo muy avanzado que era el Disk System, no tuvo buenas ventas, y a los pocos meses de su lanzamiento se volvería obsoleto, ya que varios de sus juegos saldrían ya en un formato de cartuchos que ahora sí podían guardar partidas. Pero aún así, sigue siendo un objeto bastante avanzado para su tiempo. Nintendo World Championships 1990. Se trata de un torneo de videojuegos competitivo realizado en Estados Unidos en 1990. Nintendo of America realizó varios torneos en 29 ciudades, para así clasificar a los mejores jugadores. Para ello se dividieron a los jugadores en 3 categorías, esto dependiendo de su edad. El primer grupo era para los menores de 11 años, el segundo grupo era para los de 12 a 17 años, y el tercero para los mayores de 18 años. Los torneos se dividieron en 2 rondas, en la primera ronda se necesitaba sumar un mínimo de 175.000 puntos, y en la segunda ronda se tenía que sumar un mínimo de 200.000 puntos. Aquellos jugadores que quedaban en primer lugar, obtuvieron un trofeo, $250, y un pase al torneo final, que se realizó en los estudios de Universal en Hollywood. Mientras que a los jugadores que quedaban en segundo lugar, se les regaló productos de Nintendo, como accesorios para la NES y una Game Boy. Fueron 30 jugadores que pasaron a la final, y ahora tendrían que obtener el mayor puntaje con los juegos, Mario Bros., Rat Racer y Tetris. En Mario Bros se necesitaba recolectar 50 monedas lo más rápido posible, para luego pasar con Rat Racer, en el que se tenía que completar una vuelta en un circuito lo más rápido posible, y ya para finalizar, se tenía que jugar al Tetris para obtener el mayor puntaje. Todo esto se tenía que hacer en tan solo 6 minutos, cosa que sería un gran desafío para los jugadores. Al final del torneo se sumaban las puntuaciones obtenidas por cada jugador, primero se sumaban las puntuaciones en Mario Bros., más las puntuaciones en Rat Racer por 10, más las puntuaciones en Tetris por 25. Al final los ganadores fueron, Jeff Hansen, en la categoría de menores de 11 años, Tora Akerlund, en la categoría de 12 a 17 años, y Roberto Iteman, en la categoría de mayores de 18 años. Ellos recibieron un trofeo de Mario de color dorado, $10.000, un auto geómetro convertible, un televisor de 40 pulgadas, y un cartucho de color dorado temático de la World Championships, que contenía los juegos ya mencionados. También unos 90 finalistas obtuvieron premios, que fueron entre $50 a $1.000, y un cartucho gris con etiqueta en blanco y negro, que igualmente eran temáticos del evento, y solo se hicieron 90. En cuanto a los cartuchos dorados, aparte de los dados a los ganadores, se crearon 26 más que fueron dados en un concurso de la Nintendo Power. Ambos cartuchos, sobre todo el dorado, se les considera como piezas legendarias del coleccionismo, valiendo como más de $10.000. Este evento se volvería en un acontecimiento mítico en la historia de los videojuegos, tanto por la destreza que demostraron los jugadores que participaron, como por los objetos únicos que aparecieron en ese torneo.
Antes de que la Nintendo NES fuera lanzada oficialmente en Estados Unidos, se hicieron lanzamientos de prueba en la ciudad de New York, para ver si la consola tenía éxito. En ese entonces la industria de los videojuegos no estaba en su mejor momento, debido a la crisis de los videojuegos de 1983, en el que gran cantidad de videojuegos eran de pésima calidad, cosa que causó que las personas ya no quisieran saber nada sobre ellos. Nintendo sabía de este problema, por lo que necesitaban una buena estrategia de marketing para resaltar la calidad de su producto, pero evitando la mención de ser una consola de videojuegos, para evitar que las personas vieran con malos ojos su producto. Como se mencionó, se escogió la ciudad de New York para ello, ya que era una de las ciudades más importantes e influyentes del país, por lo que si la NES tenía éxito en la ciudad, también lo tendría en el resto del país. Se crearon comerciales, anuncios en periódicos y revistas, vallas publicitarias, y lo más destacado, el uso de kioscos en ciertas tiendas que permitieron a los consumidores probar este sistema de entretenimiento, sus dos accesorios que eran ROM y la Nintendo Zapper, y algunos de sus juegos, entre ellos, Super Mario Bros. La NES se pondría a la venta el 18 de octubre de 1985, y gracias a la intensa campaña de marketing, rápidamente la consola agarraría gran popularidad, logrando grandes ventas, sobre todo en la Navidad del 85, para el año siguiente, saldría para el resto del país. Gracias a las inteligentes estrategias de marketing usadas por parte de Nintendo, no solo ayudó al éxito de la NES, sino también logró salvar a la industria de los videojuegos. PlayChoice 10. Se trata de un sistema arcade, que fue lanzado por primera vez en 1986. Durante los 80, los arcades tenían mucha popularidad, por lo que era un negocio muy rentable. Nintendo, aprovechando la creciente popularidad de su consola, decidió desarrollar una serie de sistemas arcades que pudieran correr algunos de sus juegos. Estos arcades, conocidos como PlayChoice, permitían a las personas jugar un juego de la NES por un tiempo limitado, que normalmente eran 3 a 5 minutos, esto para incentivar a los consumidores a que compraran el juego original de la consola. Existieron varias versiones de estos arcades que podían almacenar cierta cantidad de juegos, que podían ser desde 5 a 10 juegos. Los títulos disponibles podían variar, pero los principales fueron Super Mario Bros. 1, 2 y 3, Contra, Metroid, Dr. Mario, Punch-Out, Ninja Gaiden, Racer, entre otros. Primero un poco de contexto de lo que es PAL. PAL es el sistema de codificación de resolución y manejo de color en televisión, utilizado en Europa y algunos países asiáticos, sudamericanos y africanos. Para la distribución de la Nintendo NES y de sus juegos en Europa, se crearon dos versiones, que son la PAL A, que se vendía en Reino Unido e Italia, y la PAL B, que se vendía en Francia, España, Bélgica, Alemania y demás países. Esto fue debido a varios factores como evitar la piratería, acuerdos de distribución, y evitar la compra de videojuegos de otros países y regiones. Esto hacía que una consola PAL A no pudiera reproducir videojuegos que fuera PAL B, y viceversa. Esto funcionaba de la siguiente manera: a la consola se le instalaba un chip especial conocido como U10-ZIC, o también conocido como Lockout, que bloqueaba cualquier juego de otras regiones. Para los cartuchos también se les instaló el chip 10NES, que servía como una llave. Si la consola leía este chip y si era compatible, podía reproducir el juego. Lo malo de estos chips es que a la larga la consola podía dar varios errores. Había una solución para quitar este bloqueo: simplemente se le quitaba una patilla al chip de la consola para que así pudiera leer cualquier juego de cualquier país. Nintendo VS System. Se trata de un arcade que salió por primera vez en 1985 en Japón, y en 1992 en Norteamérica. Este fue un sistema arcade desarrollado por Nintendo, que permitía a las personas jugar juegos de la NES, pero enfocándose más en juegos competitivos para 2 jugadores. Los juegos disponibles eran Mahjong, Pinball, Super Mario Bros., Ice Climber, Duck Hunt, Gladius, Castlevania, entre otros. Este arcade tenía más o menos la misma función que la PlayChoice, ser como un tipo de publicidad para promocionar los juegos originales de la NES.
Captain N, The Game Master, fue una serie animada estadounidense y canadiense transmitida por la NBC, el 9 de septiembre de 1989, hasta el 26 de octubre de 1991. Originalmente la historia de Capitán N surgió en la revista de Nintendo Power, teniendo viñetas en donde se mostraban sus aventuras. Estas viñetas tendrían bastante popularidad, por lo que tiempo después se estrenó la serie animada, que tuvo 34 episodios divididos en 3 temporadas. Incluso después de que se terminara la serie, se continuaría la historia de Capitán N en unos cómics de 5 volúmenes. Bueno, la serie trataba de las aventuras de Kevin Kene, un adolescente que viaja a Videoland, un reino de videojuegos que es protegido por la princesa Elana. El villano proveniente de Metroid, Motor Brain, ha conseguido viajar a diferentes mundos de videojuegos para causar caos con la ayuda de otros villanos. Ahora nuestros protagonistas, que contarán con la ayuda de Simon Belmont de Castlevania, Mega Man, y Pete de Kid Icarus, tendrán que detener esta amenaza. La serie seguía la misma fórmula de otras series del momento, una aventura en la que los protagonistas tienen que detener los planes de los villanos de turno y ya, por lo que no hay mucho que destacar en cuanto a la trama. Captain N recibió críticas regulares tanto por la crítica como por el público, y actualmente es una serie bastante recordada, principalmente por el extraño diseño de algunos personajes, y por ser un interesante crossover entre personajes de Nintendo. Ref A. Según lo que entendí, es como se le denomina al cambio que hizo Nintendo a sus cartuchos, de pasar de un cartucho que utilizaba 5 tornillos, a uno de 3 tornillos. Durante los inicios de la NES, los primeros cartuchos utilizaban 5 tornillos convencionales, pero en algún punto de 1987, se decidió cambiar el diseño a uno que solo requiriera 3 tornillos de diferente tipo, conocidos como Gamebit. No se sabe exactamente por qué se hizo este cambio, aunque se especula que fue para ahorrarse dinero, esto al eliminar los 2 tornillos restantes. Este cambio no afectó en nada a los juegos, solamente fue en lo estético. Tal vez para la mayoría de ustedes esta curiosidad no es muy interesante, pero lo llamativo de esto, es que durante la transición de 5 a 3 tornillos, muchos juegos salieron en ambas variantes, pero algunos salieron en una de estas variantes de manera muy escasa. Por ejemplo, el videojuego Stinger, solo salió para la variante de 5 tornillos, pero se han registrado 3 casos de este juego en la variante de 3 tornillos, cosa que haría que fueran considerados como los santos griales del coleccionismo, y así con demás ejemplos. Power Glove. Se trata de un accesorio lanzado en octubre de 1989. Desarrollado por Mattel, este guante era un mando con un sensor de movimiento con el cual se podía jugar a cualquier juego simplemente con el movimiento del brazo. Esto en papel suena como algo innovador para ese entonces, pero la realidad es que el sensor no funcionaba muy bien que digamos, ya que no importaba que tanto se moviera el brazo, el sensor no captaba el movimiento que uno hacía, volviéndose frustrante tratar de jugar con este guante. A pesar de este problema, el Power Glove se volvería en uno de los objetos más icónicos de la NES. NES Advantage. Lanzado en 1987, se trató de un mando con un diseño que se asemejaba a los controles de un arcade, ya que contaba con una palanca, sus botones A y B eran de gran tamaño, contaba con un botón turbo para los botones A y B, y un botón de lento. Este mando era ideal para aquellos jugadores que quisieran una partida más difícil, o simplemente para aquellos que estaban más acostumbrados a jugar en las maquinitas. NES Satellite y NES Power Score. Se trataron de los accesorios lanzados en 1989 y 1990. Estos aparatos tenían la misma función de permitir conectar hasta 4 controles de la NES, aunque su principal diferencia es que la NES Satellite era un accesorio inalámbrico que requería baterías para funcionar, mientras que la NES Power Score sí requería estar conectado por cables. La NES Satellite estaba compuesto de 2 partes, uno era el receptor de infrarrojo que se conectaba a los 2 puertos de mando en la parte frontal de la consola, y el otro era la unidad principal, que funcionaba con 6 baterías del tipo C. En cuanto a la NES Power Score, era algo más simple, ya que contaba con un cable que se conectaba a los puertos de mando de la consola.
Salvo por lo ya mencionado, estos dos periféricos eran muy parecidos, tenían puertos que permitían conectar hasta 4 controles, y unos botones turbo para los botones A y B, y también se podía ajustar el periférico dependiendo si se iba a usar un control normal, o la Nintendo Zapper. En cuanto a los juegos compatibles tenemos a Bomberman 2, Championship Bowling, Danny Sullivan Symbiote, Nintendo World Cup, RC Pro Am 2, Monster Truck Rally, MWLE, entre otros. The Wizard, película estadounidense estrenada por primera vez el 15 de diciembre de 1989. La trama sigue a un niño llamado Jimmy Watts, quien posee una habilidad excepcional para los videojuegos, pero tristemente él sufre de estrés postraumático, esto debido a la muerte de su hermana gemela, cosa que causó la separación de su familia. Su hermano mayor, Corey, decide llevarlo a California para competir en un torneo de videojuegos llamado Video Armageddon. Durante su viaje, los hermanos se encuentran con una niña llamada Alei, quien se une a ellos y les ayuda a evadir a varios adultos que los persiguen, incluyendo a sus padres. La verdad, la película llegaba a resaltar más en promocionar los productos de Nintendo, sobre todo el juego de Super Mario Bros. 3, y no tanto en su trama, cosa que llegó a ser muy criticada por los críticos y el público, pero a pesar de esto, la película le fue bastante bien en taquilla, ya que con un presupuesto de $6 millones, recaudó un total de $14 millones de ese entonces, y con el tiempo se volvería un film de culto para los fans de Nintendo. Nintendo Campus Challenge 1991, se trató de una serie de torneos realizados en 60 campos universitarios de Estados Unidos. En este torneo, los competidores tuvieron que jugar 3 juegos que fueron Super Mario Bros. 3, Pinbot, y Dr. Mario, en tan solo 6 minutos. Estos juegos venían en un cartucho especial para el evento. En Super Mario Bros. 3 se tenía que recoger 25 monedas, para luego pasar a Pinbot donde los jugadores deben obtener 100.000 puntos, y por último en Dr. Mario, se tenía que obtener la mayor cantidad de puntos posible con el tiempo que restaba. Una vez que el tiempo expira, la puntuación de un jugador se suma con la siguiente fórmula. En Mario se sumaba el puntaje por 10, en Pinbot se sumaba por 1, y en Dr. Mario se sumaba por 100, y así se sacaba el resultado final. Para aquellos jugadores ganadores de sus respectivas zonas, obtuvieron como premio un viaje a Disney World en Orlando durante un fin de semana para enero de 1992. A diferencia de la Nintendo World Championships, los cartuchos utilizados en este torneo no fueron entregados a los participantes, ya que fueron destruidos después del evento, y no se sabe la razón de esto. Pero por suerte se encontró un cartucho en una tienda de garaje, esto por parte del coleccionista Rob Walters, quien la vendió en 2009 por un precio de $14.000, y tiempo después se vendería en eBay por el precio de $20.100, y actualmente no se sabe de su paradero. Micro Genius y Dendy. Se trataban de 2 consolas clon de la Famicom que se vendían en países donde Nintendo no tenía una presencia oficial. Primero hablemos de las consolas Micro Genius. Esta serie de consolas fueron creadas por la empresa taiwanesa TXC Corporation, quienes crearon la marca Micro Genius para entrar al mercado de los videojuegos. Sus consolas se empezaron a vender en 1990 en países del Medio Oriente, algunos de Asia y África, y en Latinoamérica, este último bajo el nombre de Nichiman. Las consolas de esta marca venían en diferentes modelos, esto dependiendo de sus funciones y del país donde se vendía. Por ejemplo, la IQ701 tenía un diseño parecido a una NES americana, la IQ502 se parecía a una Super Nintendo, y así con otros modelos. Estas consolas tuvieron bastante popularidad en algunos países, pero no durarían mucho, ya que en 1994, la marca sería disuelta. En cuanto a las consolas Dendy, fueron un producto taiwanés que empezó a venderse en 1992 en Rusia y países cercanos. Durante los tiempos en donde todavía existía la Unión Soviética, nunca se llegó a lanzar oficialmente la Nintendo NES ni la Famicom, esto por el poco interés que tenía Nintendo en distribuir su consola en ese país.
Pero después de la disolución de la Unión Soviética, la distribuidora rusa conocida como Software Stepler, llegaría a un acuerdo con la marca Microgenius para producir consolas copia de la Famicom a gran escala, así creando las consolas Dendy, que se volverían en la marca de videojuegos más famosa en Rusia, vendiendo hasta 1,5 millones de unidades, esto principalmente debido a la gran variedad de modelos que tenía, incluso llegaron a crear consolas copia de la Sega Mega Drive. Estas consolas tuvieron un gran éxito, teniendo comerciales, anuncios, tiendas, e incluso su propia revista a la Nintendo Power. Esta fama llamaría la atención de Nintendo of America, que a diferencia de lo que uno podría pensar, Nintendo no demandó a los de Software Stepler por las copias de su consola, de hecho les daba igual, pero aprovechando la fama que tenía la compañía, les ofrecieron que distribuyeran la Super NES y la Game Boy, a cambio de que se dejara de vender las copias de la Sega Mega Drive. Los de Stepler obviamente aceptaron para evitarse problemas, pero esto solo sería el inicio del fin. La compañía tuvo muchos problemas con la distribución de las consolas, primero por el precio que les dio Nintendo, ya que les pusieron el mismo precio que tenían en Estados Unidos, que eran como $210 de ese entonces, esto hacía que las consolas fueran bastante baratas, cosa que hacía que la distribuidora no tuviera buenas ganancias, y no ayudaba a que Nintendo retuviera la entrega de sus consolas, haciendo que muchas tiendas no tuvieran nada que vender. Al final Stepler abandonó el acuerdo y trató de volver a las consolas copias, pero esta vez enfocándose en la Sega Mega Drive, pero desafortunadamente para ellos, Sega ya había entrado a Rusia, teniendo mucha popularidad. La situación empeoraría más con la llegada de la PlayStation 1, que opacó por completo las consolas Dendy. Al final la compañía se fue a la quiebra en 1995, no por lo ya antes mencionado, sino por culpa del gobierno ruso, ya que ellos los contrataron para desarrollar una red informática, pero al final el gobierno los terminaría expulsando, y con ello condenaron a la empresa a la bancarrota. La verdad es muy impresionante como unas consolas piratas lograron tener gran fama en varios países, incluso llegando a rivalizar con las consolas originales.